Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de todos, un tema que ha generado muchísima controversia y honestamente, creo que merece toda nuestra atención y reflexión. Hoy vamos a sumergirnos en la situación de Kerem Bürsin y su reciente petición de respeto a los paparazzi, y sobre todo, en la necesidad de proteger su privacidad familiar. Ya saben que aquí en el canal nos gusta mantenernos al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de figuras queridas y talentosas como Kerem. Y es que últimamente hemos visto cómo la presión mediática, el acoso de los paparazzi y la invasión a la privacidad se han intensificado, especialmente cuando hablamos de la vida personal de las celebridades y, lo que es más delicado, de sus familias. Así que en este vídeo vamos a desmenuzar todo, desde el mensaje de Kerem, analizando sus palabras, hasta la situación actual de la prensa del corazón en Turquía y el impacto que todo esto tiene en la vida de los famosos. Vamos a explorar las razones por las que Kerem ha decidido levantar la voz, porque es importante el respeto a la privacidad y sobre todo, cómo podemos nosotros, como espectadores y seguidores, contribuir a crear un ambiente más sano y respetuoso para todos. Y antes de que comencemos a profundizar en el tema, no olviden suscribirse al canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botón rojo que dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento. Además, me ayuda un montón saber que están ahí, apoyando el contenido que hago con tanto cariño. Ya somos una gran comunidad y cada día somos más. Así que suscríbanse. Vamos a darle. Ahora sí, adentrémonos en el tema que nos convoca, Kerem Bürsin y su llamada de atención sobre la privacidad y el respeto. Como muchos de ustedes sabrán, Kerem Bürsin es un actor turco de renombre internacional. Lo hemos visto brillar en producciones como Love is in the Air, donde conquistó a millones de corazones alrededor del mundo. Su talento, carisma y atractivo físico lo han convertido en uno de los actores más queridos y seguidos de la actualidad. Y como consecuencia de esto, obviamente su vida personal se ha visto expuesta, de una u otra forma, a la mirada pública. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha pasado? ¿Por qué Kerem ha decidido hablar ahora? Pues bien, recientemente Kerem ha expresado abiertamente su preocupación por la invasión de la privacidad, especialmente la de su familia. Ha pedido encarecidamente a los paparazzi que respeten su espacio personal y que dejen de acosarlo a él y a sus seres queridos. Sus palabras han sido claras, directas y llenas de un sentimiento genuino de preocupación. Ha hecho un llamado a la cordura, a la empatía y al respeto. Kerem ha expresado que su familia no es parte de la industria del entretenimiento y por lo tanto, no debería ser objeto de atención mediática constante. Es lógico que la prensa quiera cubrir su vida y su trabajo, es parte del paquete, pero otra cosa muy distinta es invadir la privacidad de su familia, que no han elegido la exposición pública. Este reclamo no es un capricho. Es una necesidad urgente de proteger a sus seres queridos, de preservar su bienestar emocional y de garantizarles una vida tranquila y alejada del acoso constante. Imaginen lo difícil que debe ser para ellos lidiar con los paparazzi, con las fotos robadas, con los rumores y especulaciones que se generan en torno a ellos. Es agotador, invasivo y en muchos casos perjudicial. La petición de Kerem es una llamada de atención no solo a los medios de comunicación, sino también a todos nosotros, como espectadores y seguidores. Nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay personas de carne y hueso, con sentimientos, con familias y con derecho a la privacidad. Y es que tristemente la invasión a la privacidad de las celebridades se ha convertido en un problema cada vez más grave en la industria del entretenimiento. Los paparazzi con sus cámaras y sus objetivos puestos en capturar la foto perfecta, a menudo traspasan los límites del respeto y la ética. Persiguen a los famosos, los acosan, los fotografían en situaciones comprometedoras y, en muchos casos, incluso llegan a poner en peligro su seguridad. Este comportamiento no solo es irrespetuoso, sino que también puede tener graves consecuencias. La ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental son solo algunas de las repercusiones que puede sufrir una persona que se siente constantemente vigilada y acosada. La presión mediática constante, los rumores y las especulaciones pueden ser muy dañinos. En el caso de Kerem, su preocupación se agudiza por el hecho de que involucran a su familia, quienes, como ya mencioné, no han elegido ser parte de la vida pública.
Esto es aún más delicado. Proteger a los niños, a los padres, a los hermanos, es una responsabilidad que cualquier persona que se considere humana debe tomarse muy en serio. La situación actual de la prensa del corazón en Turquía, lamentablemente, no es muy diferente a la de otros países. La competencia es feroz, las publicaciones compiten por la exclusiva y la necesidad de obtener clics y likes en las redes sociales a menudo prima sobre la ética y el respeto. Algunos medios de comunicación están dispuestos a hacer lo que sea necesario para conseguir la foto del momento sin importar las consecuencias. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como espectadores para apoyar a Kerem y a otros famosos que se encuentran en una situación similar? ¿Cómo podemos contribuir a crear un ambiente más sano y respetuoso? En primer lugar, es fundamental que seamos conscientes del impacto que tienen nuestras acciones. Cada vez que compartimos una foto robada, cada vez que comentamos sobre la vida privada de una celebridad, estamos, de alguna manera, contribuyendo a la invasión de su privacidad. Debemos ser críticos con la información que consumimos. No debemos creer todo lo que vemos en los medios de comunicación, especialmente si se trata de rumores o especulaciones. Es importante verificar la información antes de compartirla y evitar difundir contenido que pueda dañar la imagen o la reputación de alguien. También es importante que apoyemos a los famosos que alzan la voz en defensa de su privacidad. Podemos mostrar nuestro apoyo compartiendo sus mensajes en las redes sociales, comentando en sus publicaciones y haciendo un llamado al respeto. Además, podemos exigir a los medios de comunicación que sean más responsables y éticos. Podemos denunciar a aquellos que se exceden en sus coberturas y que violan la privacidad de las personas. Podemos dejar de consumir contenido que promueva el acoso y la invasión a la vida privada. En resumen, es necesario que como sociedad cambiemos nuestra actitud y que exijamos un trato más respetuoso hacia las celebridades y, sobre todo, hacia sus familias. No podemos permitir que la fama y el éxito justifiquen la invasión a la privacidad y el acoso constante. La petición de Kerem Bürsin es un llamado a la reflexión. Nos invita a cuestionar nuestra forma de consumir información, a ser más empáticos y a defender los derechos de las personas. Es una oportunidad para crear un mundo más respetuoso y justo, donde todos tengamos derecho a la privacidad y a la tranquilidad. En este contexto es importante destacar la valentía de Kerem al alzar la voz. No es fácil enfrentarse a los medios de comunicación y defender su privacidad. Sin embargo, su acción es un ejemplo a seguir. Nos demuestra que es posible luchar por lo que creemos y que podemos lograr cambios importantes si nos unimos y exigimos respeto. Así que, ¿qué más podemos sacar de esta situación? ¿Qué más podemos reflexionar? Es crucial recordar que las celebridades son personas con sus propias vidas, miedos y preocupaciones. La fama no les da derecho a ser despojados de su privacidad. Debemos tratar a las personas con el mismo respeto que nos gustaría recibir. Es importante que seamos conscientes de que la información que consumimos sobre la vida privada de las celebridades a menudo es manipulada y exagerada. Los medios de comunicación a menudo sensacionalizan las historias para generar más interés. Es importante ser críticos con la información que recibimos y no creer todo lo que vemos. Es necesario que apoyemos a las celebridades que luchan por su privacidad. Podemos hacerlo compartiendo sus mensajes en las redes sociales, comentando en sus publicaciones y haciendo un llamado al respeto. Es importante que nos eduquemos sobre los derechos de privacidad. Debemos conocer nuestros derechos y los derechos de los demás. Debemos saber cómo protegernos de la invasión de la privacidad. Es necesario que nos unamos para exigir un trato más respetuoso hacia las celebridades. Debemos denunciar a los medios de comunicación que violan la privacidad de las personas. Debemos dejar de consumir contenido que promueva el acoso y la invasión a la vida privada. La situación de Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo la fama puede afectar la vida de una persona y de su familia. Es un recordatorio de la importancia de la privacidad y del respeto a los demás. Y ahora, para concluir este vídeo, hagamos un pequeño resumen de los puntos más importantes que hemos tocado hoy. Hemos hablado sobre la reciente petición de Kerem Bürsin, sobre su llamado al respeto a la privacidad y a la protección de su familia. Hemos analizado la situación actual de la prensa del corazón en Turquía y el impacto que esto tiene en la vida de los famosos. Hemos explorado la importancia de ser conscientes del impacto que tienen nuestras acciones y de cómo podemos contribuir a crear un ambiente más sano y respetuoso. En resumen, Kerem Bürsin nos ha recordado que detrás de
En la fama y el glamour hay personas con derechos y sentimientos. Su llamado al respeto es una invitación a reflexionar sobre nuestra forma de consumir información y a exigir un trato más justo y ético hacia las celebridades y sus familias. Es una oportunidad para crear un mundo más respetuoso y justo, donde todos tengamos derecho a la privacidad. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre este tema tan importante. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre la situación de Kerem Bürsin? ¿Creen que los paparazzi y los medios de comunicación deben ser más respetuosos con la privacidad de las celebridades? Déjenme sus comentarios, quiero saber qué piensan. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Antes de irme, quiero agradecerles una vez más por ver el vídeo. Espero que les haya resultado interesante y útil. Y por supuesto, no olviden darle un gran like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de lo que está pasando, y sobre todo, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Recuerden que cada semana subo contenido nuevo y súper interesante sobre el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.